¿Qué puede decir al respecto? Porque una pared significa la de la otra vecina. Debemos aclarar que si una pregunta no le corresponde al orador de turno, la podemos anotar y hacerla al final o hacerla al orador que le corresponde. En este caso, el ingeniero Mauricio sí puede responder. Mire, es cierto lo que usted dice, o sea, dinero cero en esta zona y en todas las zonas coloniales de Latinoamérica completa. Dinero cero. Yo me refería más bien a esos grandes edificios, por ejemplo, que puedo observar se supone que si yo voy a adosar un edificio al otro, debo saber cómo me afectará a ese otro. Pero para edificaciones importantes, aquí en República Dominicana eso no ocurre, ¿verdad? O sea, eso no ocurre, son propiedades un poquito distintas. Y lo referente a la zona en la que está de poca altura, uno o dos niveles máximos de altura. Espero haberle dicho algo, ¿verdad? ¿Y los otros sectores? No, yo me refiero a donde hay y donde no hay. O sea, donde... Fíjate, junto con esta organización amiga Caprovi, nosotros preocupados, ¿verdad? Vivimos en una zona de alto riesgo sísmico. Queremos llevarle a la población y a los ingenieros educación. Y preocupado por eso, Caprovi está realizando este seminario internacional donde tendremos 4 excelentes expositores, un colombiano, el ingeniero Juan Raúl, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, el ingeniero Nelson Morrison, el ingeniero Manuel Pichar. Como dije anteriormente, el interés tanto del CODI como a Caprovi es llevar la orientación a la ciudadanía y preparar a nuestros profesionales para que construyan como lo están haciendo edificaciones seguras y así la inversión la inversión que hace tanto el cliente como el ingeniero está asegurada. Creo que se está hablando de sismo. Acá se toman en consideración todos los requerimientos técnicos para poder enfrentar una situación como esa. Claro. Como tú sabes, el año pasado se puso a circular el reglamento de diseño antisísmico y se está llevando a cabalidad. El Ministerio de la Pública ha sido exigente y tanto Caprovi como los ingenieros que nosotros agrupamos están cumpliendo fielmente con sus reglamentos. Estas dos instituciones que estamos dedicadas al sector de la construcción, donde estamos haciendo una evaluación de los códigos que hemos tenido a través de muchos años y el nuevo que fue modificado y su eficiencia para enfrentar este tipo de riesgos que tiene la República Dominicana inherente al país, y también con el objetivo de que podamos orientar debidamente a la población, tanto al usuario como al constructor, de las mejores prácticas para la construcción, y evitar así que cuando tengamos un movimiento sísmico, como pasa en algunas ocasiones, entonces tengamos un nerviosismo, una desinformación, y saber todos de qué es lo que contamos y saber que estamos trabajando preocupados para que nuestra población, nuestros usuarios, nuestros clientes estén debidamente protegidos. ¿Solamente este tema o se van a manejar otros temas? Bueno, se va a manejar, es un seminario internacional, porque vamos a ver el caso de la República Dominicana, estamos viendo el caso de Haití, estamos viendo el caso de Haití, de Chile y el caso de Colombia, ¿no? Es un escenario de análisis internacional. Nosotros tenemos, digamos, el peligro de que ocurran eventos como han pasado en esos países que ustedes mencionaron. Sí, bueno, precisamente sí, debido a que la República Dominicana está situada en una área sísmica con posibilidades de sismo de cierta magnitud, entonces lo correcto es prepararnos porque esa es nuestra realidad. Entonces no podemos correr a nuestra realidad, tenemos que estar preparados para enfrentarla y asesorar a la ciudadanía, asesorar a la población de que estamos haciendo cosas seguras, de que las autoridades han creado códigos seguros para proteger no solo la inversión, sino también la vida de los humanos, de los usuarios. Con relación a la infraestructura de la República Dominicana, ¿cómo estamos? ¿Qué porcentaje cree usted que estaría en posición de resistir un terremoto leve de 6, 7 grados de escala de Richter? Me gustaría que fuera el presidente del CODIA, pero hemos tenido
inclusive recientemente, y no hemos tenido muchas cosas que lamentar. ¿Qué diría usted? Fíjate, la preocupación de nuestro colegio es por las edificaciones informales. Aquí hay edificaciones que son construidas por profesionales no capacitados, por compañías no capacitadas. Y esa es la preocupación que siempre hemos dicho. Aquí nosotros hay zonas demasiado vulnerables, con esas zonas que viven en los barrios, que con cualquier terremoto podría ocasionar. Pero nosotros tenemos edificaciones seguras que son hechas por profesionales muy capacitados. Las que no son hechas por profesionales capacitados, que es casi la mayoría de República Dominicana, eso no hay que esconderlo. Bueno, yo les invito a ustedes que visiten los barrios de la periferia. Ustedes verán que hay casas que solamente con cualquier fenómeno atmosférico cogen fiebre. ¿Qué porcentaje está así en esa cantidad más o menos? Bueno, es difícil, porque eso sería una evaluación mucho más delicada y que nosotros no hemos hecho. Con relación a las viviendas, para este año, ya se tienen previsto cuántas serán construidas, porque se habla de que ahora hay una merma, porque todo el mundo está esperando que el nuevo presidente electo asuma. La perspectiva de ustedes en relación a la construcción de vivienda y cómo está ahora mismo el sector. Nosotros estamos apostando a la aprobación de los reglamentos de la ley 189-11 que fue aprobada en julio del año pasado, porque sería una motivación real y muy fuerte al impulso de la construcción de viviendas, sobre todo de viviendas más económicas para los más necesitados, porque como ustedes saben, esa ley creó unos beneficios para aquellos adquirientes de bajos recursos, que solamente falta que se aprueben esos reglamentos para que esa ley pueda dar sus frutos. Confiando en eso, pues creemos que el presidente Fernández no dejará el Palacio Nacional sin aprobar esos reglamentos, porque esta es la ley más positiva que él ha aprobado o se aprobó durante su mandato en nuestras cámaras, y que el nuevo gobierno, el presidente electo, pues encuentre la base para impulsar el desarrollo de la vivienda y consecuentemente la mejoría de la economía y la disminución del déficit habitacional de la República. ¿Por dónde anda el déficit y la construcción de la vivienda anualmente? El déficit habitacional anda por alrededor de 1.100.000 unidades. Las construcciones anuales no llegan a 10.000 y en consecuencia el déficit habitacional aumenta en más de 20.000 unidades anualmente. ¿Qué hay que hacer? Es decir, está creciendo de manera constante y de manera regular. ¿Usted cree que aprobando esa ley se puede reducir eso? Evidentemente que sí, porque la vivienda podría salir más económica, los plazos para aprobar un proyecto van a disminuir sustancialmente. Ustedes saben que ya se aprobó la ventanilla única y además el Estado le devolverá al adquiriente de la vivienda los impuestos o algunos de los impuestos que paguemos, como el del ITEVI, por ejemplo, que podría significar un 10 o un 12% del costo de la vivienda. Si a eso usted le agrega que se le están quitando una serie de impuestos al proceso de construcción, entonces la vivienda podría salir un 10 o un 15% más barata. Si usted hace una vivienda de 2 millones de pesos, le quita un 15%, le está rebajando 300.000 pesos. Evidentemente esto facilitaría que la gente de escasos recursos pueda adquirir una vivienda de manera más fácil. Llega a 1 millón de pesos. Si usted crea una vivienda de 1 millón de pesos, entonces usted le va a dar 150.000 pesos. Y eso sería una facilidad enorme para la población dominicana que no puede en este momento comprar su vivienda. A propósito de vivienda, ¿cómo están ustedes en relación a todo este proceso del déficit? ¿A ustedes también les preocupa el déficit habitacional que hay? Y si esto no hace una merma en lo que es el trabajo de los ingenieros. Claro que nos preocupa. Uno de los temas también que nos preocupa es el asunto de los intereses de los bancos. Si se pudiera fijar por lo menos a 5 años que los intereses no variaran tanto, eso ayudaría a incentivar más a promotores de vivienda y por ende la gente se sentiría más seguro a incurrir en un préstamo. Porque el problema que tenemos en la actualidad es que a veces los adquirientes adquieren una vivienda a un determinado interés y constantemente eso está bajando y subiendo, y lamentablemente eso afecta también a los promotores. Va subiendo que bajando. Sí, correcto. ¿Verdad que sí? Bueno, yo quiero decirles a ustedes que la misma ley prevé mecanismos de aumento de los recursos disponibles en el mercado para la financiación de la vivienda, como es el uso de un 20%, hasta un 20% de los fondos de pensiones, que en este momento están guardados en los bancos, que lo está utilizando Hacienda o el Banco Central, llevarlo a la vivienda.
y además la titularización de hipotecas, que eso es una forma de crear dinero, y otros mecanismos que podrían aumentar el flujo de recursos disponibles para construir la vivienda y disminuir el costo de esto. El dinero es oferta y demanda, si hay mucho dinero disponible, el costo va a bajar. Y como dice el señor presidente del CODIA, pues la durabilidad de las tasas de interés también sería una realidad con la aprobación final de los reglamentos que sustentan la ley. ¿Cuáles son las leyes que...? Es la ley 189.11 de desarrollo hipotecario y fideicomiso. ¿Ya se aprobó eso en la Yo le invito a ustedes a que la conozcan porque definitivamente podría haber un impulso a la vivienda y yo me imagino que muchos de ustedes necesitan una vivienda y eso le ayudaría bastante para conseguir. Si no se consigue ahora va a ser difícil. No se conseguirá. Sí, pero si se consigue ahora... Acuerdo con la Dirección de Migración para ventilar la aplicación de este reglamento, al cual nosotros hemos considerado que hay que hacerle algunas modificaciones para que pueda ser efectivamente aplicable. Evidentemente que la firma de ese acuerdo significa nuestra adhesión a la regularización de la mano de obra ilegal que existe en el mercado dominicano, de modo que aquellos trabajadores que están recibiendo ingresos en la República Dominicana pues contribuyan a la nación con los costos que ellos mismos deben asumir para la salud, para la protección del ambiente, etcétera, que nuestra legislación contempla. ¿Creen ustedes que la entrada del reglamento, que la entrada en ese reglamento perjudica la económica? Es un marco regulatorio que debió existir hace muchos años, al que nosotros nos adherimos y nosotros entendemos que es un momento propicio para que tanto las autoridades haitianas como dominicanas le bajen los costos de formalización de los documentos de hechos nacionales extranjeros, de modo que les sea más factible a ellos hacerlo, porque en este momento es muy costoso para un nacional extranjero documentarse debidamente y los plazos son un tanto difíciles de alcanzar, de modo que es un momento propicio y entiendo que las autoridades lo están haciendo. Ayer mismo el director de Migración decía que ellos van a bajar los costos inherentes a la Dirección de Migración y hemos invitado tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana como al de Haití, quien es el responsable de pedir los visados y los pasaportes en Haití, a que esos costos sean disminuidos sustancialmente para que eso se pueda hacer una realidad. El sector de la construcción no es el que más empleomanía haitiana tiene. No es correcto, no es correcto. Precisamente nosotros hace 2 semanas llevamos solicitado dentro del marco de este acuerdo al director de Migración y más de 100 empresas de construcción. Teníamos un poco menos de 4.000 trabajadores, pero no es verdad porque se dice que en este país hay más de 1 millón de haitianos y por lo menos en este momento no estamos en el sector de la construcción. ¿Cuál es el mayor reto que tiene el sector de la construcción en el actual momento? Con materiales caros, con mano de obra cara. ¿Cuál es el principal reto? El principal reto que tiene Acoprovi en nuestro caso, ¿verdad? Es orientar a las nuevas autoridades a que en el marco de la aplicación de la ley 189.11 que se aprobó en julio del año pasado, se creen los mecanismos de política de vivienda para que la gente pobre, la gente de escasos recursos pueda tener una vivienda adecuada. Precisamente nosotros hemos estado abogando porque se terminen de aprobar los reglamentos, de los cuales creo que solamente faltan 3, que es el de la vivienda económica, que está en el despacho del consultor jurídico o en el Poder Ejecutivo, el reglamento de la Dirección General de Impuestos Internos, que es una norma que uno tiene que emitir, y el reglamento de valores, porque es un conjunto de reglamentos para que esta ley funcione. De 19 reglamentos, en este momento creo que solo faltan 3. De modo que nosotros estamos abogando porque esos reglamentos se aprueben y estamos preparando un documento de propuesta a las nuevas autoridades para una política de vivienda en la República Dominicana que no la hay, una política integral de vivienda para que la gente pobre pueda tener su vivienda y se disminuya rápidamente este déficit de vivienda de más de 1.100.000 unidades que tenemos. Proyectado es un ahorro mayor de tiempo porque tú lo proyectas y el rendimiento del mortero y del tiempo es muchísimo mayor que tú aplicarlo con una llana.
Con una llana se puede aplicar perfectamente. Ya la idea de proyectarlo sobre el muro ayuda a que sea mucho más rápido. A diferencia de la pared del poliestileno, es que el bloque quizá es un poco más liso, pero sí funciona, hay un agarre del producto, porque lo hemos hecho. Lo hemos hecho incluso hasta con la pared pintada, a ver si se queda pegado. Pequeño, ¿por qué? Porque ya cada vez más vamos cambiando. Los terremotos se están dando en las ciudades, se están dando a una profundidad diferente, con unos mecanismos focales diferentes, y a la hora de la verdad no podemos dormirnos en los laureles. No es verdad que nosotros somos mejores que esa gente. Podemos ser tan buenos como ellos, pero no es verdad que nosotros somos buenos y que ellos nos sirven y que lo que ellos hacen está mal hecho. Y si nosotros seguimos pensando así, tenemos problemas. Y vamos a tener serios problemas. No por la calidad, sino por algo que en nuestras universidades se ha mantenido de espalda. Y es asumir la responsabilidad de enseñar a los ingenieros y enseñar a los arquitectos en el área, en las aulas, que en zona de amenaza sísmica los juegos son distintos. No podemos seguir fomentando una flechita en la universidad como eso sí. Y seguimos formando los ingenieros de hace 50 años, que eran muchísimos, eran excelentísimos los ingenieros de hace 50 años, pero entendían que el sismo era una fuerza, era un puntico. Y todavía hoy usted va a la universidad y enseña lo mismo. Y ahora peor, porque ahora tenemos los programas, que es una herramienta poderosísima, donde ya ni siquiera hay que aprender ni entender el concepto en el aula, porque el programa lo hace. A ese nivel es que estamos llegando. Pero lo que nos está exigiendo este nuevo reglamento, lo vamos a comenzar a ver, es una era nueva de la ingeniería y de la arquitectura. O hacemos una reingeniería en esas dos áreas, incluyendo todas las demás que tienen que ver con nuestras edificaciones, o sencillamente lloraremos lágrimas de sangre. Porque no es un problema de que usted sea el mejor constructor, el mejor supervisor. Es un problema de que si usted no tiene un diseño de elementos específicos en su edificación que sean los responsables de absorber las fuerzas sísmicas, sencillamente no importa quién lo haga, no importa quién lo supervise, eso se cae. Y el mejor ejemplo lo voy a poner con la escuela que regaló el gobierno de Japón a Puerto Plata, que se rompió por todas partes en el 2003. ¿Y por qué se rompió? Si esa gente medían hasta la cantidad de aire que tenía la mezcla para garantizar la resistencia de la unión. Porque se le olvidó un detalle. No revisaron la estructura. Y todas las escuelas nuestras no tienen una estructura capaz de resistir terremotos. Todas van para el suelo si no se hace algo por ellas. Dirá, bueno, pero te está poniendo loco. No, no es eso. Cuando digo todo, nadie es, o sea, yo no soy un pitonizo para decir aquí, este edificio se cae, que no se cae. No. Yo lo que estoy diciendo es que en toda parte del mundo, esas escuelas, con esos esquemas, se han caído. A China le costó 7.000 niños el último terremoto de las escuelas que se cayeron. Y nosotros tenemos la mayor población infantil en el 70% de las escuelas. Y cada vez que hay un terremoto como el de Haití a 300 kilómetros, hay que salir corriendo y sacar gente de las escuelas porque se rajan por todas partes. O cuando hay un sismito de 5 aquí, también hay que sacar gente de las escuelas porque casi se le cae en la cabeza. Entonces, lo mismo se extrapola a un edificio. Si no hay un diseño de la estructura sismo resistente del edificio, no importa quién lo calcule, ni importa quién lo diseñe, ni importa quién lo construya, ni quién lo supervise, no puede mantenerse en pie. Y nosotros no queremos entender, o no hemos sido capaces de entender, cuál es el problema. Y el problema. La experiencia colombiana, por favor ayúdenme a recibir al ingeniero Juan Raúl Solarte.
Me encanta estar acá y lo que vamos a hacer es simplemente compartir lo que hemos hecho nosotros. He escuchado con atención las anteriores charlas porque en realidad lo que ustedes viven lo vivimos nosotros, ir aprendiendo de las experiencias de lo que ha pasado. Entonces esos son los temas de la charla. Es la historia breve de los sismos en Colombia, el sismo de Popayán del 83, el código del 84, que a raíz de ese sismo en Popayán lo tuvimos por primera vez. Fuimos uno de los últimos países latinoamericanos en tener norma. Luego el sismo del 98. Luego México nos enseñó a nosotros muchísimo, como decía el ingeniero Reyes. Luego tuvimos un sismo en Armenia en el 99 y empezamos a hacer microzonificación, además del mapa de riesgo sísmico en el país. Empezamos a hacer microzonificación dentro de las ciudades importantes. Cada ciudad, además de estar en zona de alto riesgo sísmico, tiene microzonificación. Casi todas las ciudades principales en Colombia lo tenemos. Luego, el sismo de Cali de 2005, que es la zona donde nosotros trabajamos, también nos dejó muchas enseñanzas. Y desde diciembre del 2010 tenemos una nueva norma. Y se incluyeron unos círculos J y K, que ahora les explico brevemente por qué están allí. ¿Qué estamos haciendo actualmente en Colombia y otras experiencias? Esa es, como ya tenemos todos Google Earth, entonces es muy fácil ver ese tipo de gráficas que antes eran imposibles. Colombia está allí en la esquina de Sudamérica, es donde confluyen la placa Nazca y la playa Caribe. Y todos los sismos, o la mayoría, son producto de esa zona de subducción. La plataforma marina o la placa Nazca tratando de meterse dentro del continente. Por eso tenemos cordilleras muy cercanas al mar. Y todas las ciudades importantes están metidas allí, están localizadas. Los españoles las hicieron normalmente en los valles, donde hay ríos, y al lado de los ríos terrenos planos. Entonces ellos también son culpables de lo que hoy tenemos. Si los hubieran hecho en las montañas estaríamos mejor. Si estuvieran en la roca, como dice la Biblia, tendríamos mejores edificios, mejores fundados. Ese es un plano, un gráfico donde tenemos la placa Caribe empujando del norte hacia el sur y la placa Nazca también hacia el oriente. ¿Qué nos puede esperar? Tenemos todo. Dice que Colombia es un país muy rico, pero también somos ricos en sismos, y bastante, porque tenemos una sismicidad, como ustedes la tienen acá, bastante alta. Bueno, ¿por qué nos preocupamos de los sismos? Ese es un gráfico no actualizado de los mayores sismos en el mundo, y tenemos allí el de Chile de 1960, como decía el ingeniero, la anterior conferencia, que fue de 9.5, y luego hay un 8.8 en la segunda flecha, que fue en la costa del Ecuador. Los mayores en el mundo están rodeándonos, muy cerca de nosotros, entonces por eso le tenemos que poner atención. Bueno, lo mismo pasa, mira que lo que tenemos aquí está en el Japón, entonces ustedes se aterran de lo que pasa en el Japón, y miren la situación también de las zonas muy cerca a Japón que producen unos sismos muy fuertes. Obviamente ellos tienen mucho más dinero para investigar, muchísimos más recursos. Nosotros no tenemos una norma que la hayamos desarrollado, nosotros copiamos lo que hacen los países que pueden investigar. Eso es lo que hacemos, y lo hacemos poco a poco, con paso seguro y, como ustedes dicen, con poco dinero. Hay universidades en Colombia de muy buen nivel que hacen investigación, pero no alcanza para hacer una norma. Ese es nuestro país, ¿cierto? Tenemos la zona roja, una zona de amenaza alta, y luego gira hacia el oriente a coger los Santanderes y entra en Venezuela, ¿no es cierto? Zona baja, ya en la Amazonía ya no tenemos sismos, pero mire que todas las ciudades principales que están ahí, los nombres anotados en blanco, las ciudades principales, los tenemos en zonas de alto riesgo sísmico. Y al lado está qué cantidad de sismos hemos tenido. El círculo más grande es que de mayor energía ha desarrollado. Entonces lo tenemos en todas partes, y por eso no podemos decir que estamos libres en ninguna ciudad importante de Colombia de hacer diseño sismo resistente. Bueno, les hablaba primero del sismo de Popayán de 1983.
una magnitud de 5.6, como dirían ustedes, casi nada, si hablamos en términos coloquiales, de una profundidad escasa, 30 kilómetros, pero hizo muchísimos daños. ¿Qué pasó especialmente? Las viviendas de 5 pisos o menos. Popayán es una ciudad colonial muy hermosa, que tiene edificaciones como las tienen aquí, de alto valor histórico, pero también tenía edificios de pocos pisos, como el que ustedes ven a la izquierda, 5 pisos en estructura puntual, de pórticos, pero supremamente flexibles. Esa fue, digamos, la gran enseñanza que tuvimos. Pero, como decimos en la nota ahí abajo, ¿no es cierto?, a raíz de este sismo tuvimos el primer código, el del 84, casi que fue una ley de emergencia. Háganlo porque necesitamos arreglar esto, como siempre ocurre. Nosotros decimos que después de un sismo se desata en la gente una fiebre, que se llama fiebre sísmica. Entonces tenemos la mayor cantidad de consultas como los médicos. Por favor, venga a ver mi edificio porque tengo susto. Y eso dura más o menos unos 2 meses, 2 meses y medio, y todos los planes quedan allí. Nadie más se acuerda que existen los sismos. En Colombia tuvimos un pionero que se llama el ingeniero Alberto Sarria, y cuando él empezó a hablar de los sismos, por allá en el 70, le decían el loquito de los sismos. Nadie lo quería oír. Y él fue pionero. Y nos contó qué puede pasar en Colombia, y eso pasó. Y está pasando. Entonces, a raíz de esto tuvimos el primer código que se basó en las publicaciones del ATC3 y que la IS, que es la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, encargada de divulgar el código, lo hizo en 1978. Entonces, entendimos 2 cosas. Primero, que no podíamos hacer edificios flexibles. Y la filosofía de este código del 84 decía que el deber de una norma era proteger la vida humana, como siempre. Ese es el principal. Y muchísimos daños, obviamente, en el sector histórico. No tenía defensa. Casi todos eran, como se hacen aquí tal vez, de adobe, de barro, de tapia pisada, muy gruesos, muros muy gruesos, con los entrepisos deteriorados. Los españoles tenían alguna capacidad de poner muros en las 2 direcciones, pero los estorbaron porque había que unir la alcoba principal con la de al lado. Entonces se hizo muchos daños, y sobre todo la falta de mantenimiento de las cubiertas de madera amarradas sobre la tapia pisada. Aprendimos muchísimo en 1983, y gracias a esto tuvimos el primer código colombiano, que tal vez fue de los últimos en Latinoamérica. Ese es el código, que teníamos 4 tomos. Teníamos no solamente el código, sino comentarios, ejemplos de diseño. Nos fue, digamos, muy bien con este, aprendimos a usarlo, porque antes, tal vez no muchos de los que están aquí, usábamos desde 1971 un apéndice A, que tenía la CI, y con ese diseñamos. Y nos parecía exagerado, pero algunos edificios se comportaron bien en Popayán, las autoridades mundiales en esto, y nos habló ese mismo día de controlar más las derivas. Entonces le pusimos ya a nuestra norma 1%. Afortunadamente en Colombia existe una comisión que se llama permanente del código, o sea, todas las inquietudes que usted tenga se transmiten a esa comisión. Si es procedente después del estudio, lo involucran en el código. No tenemos que esperar 10 años o 20 o 30 para involucrarlo. Es bastante interesante. Por ejemplo, si usted tiene una idea de un nuevo tipo de estructura que ya pasó en Colombia, que usamos mucho la guadua, entonces aquí le digan bambú, que es para hacer construcciones de madera con detalles, se presentó el sistema al código y hoy en día es parte integrante. Es interesante ese tema. Bueno, en México, le estoy hablando de colapsaron 350 edificios, pero muchos de los problemas es que esos edificios tenían un sistema que ustedes saben que es capitel columna, no vigas de conexión entre las columnas, sino que se conectaban a través de unas vigas muy delgadas, y muchos de estos edificios se cayeron por ese sistema. En Cali, Colombia, tenemos tal vez los edificios más altos de la ciudad con este sistema. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La falla de la vigueta llegando al capitel, o el capitel que es muy fuerte, una losa, un macizo de concreto que corta la columna. Entonces, a raíz de eso se prohibió el sistema,
por lo menos en Colombia no se usa. ¿Qué más debíamos tener en cuenta? Y se modificó, como digo ahí, la ley.